Vamos ahora a otro tema. Nos vamos ya con nuestro invitado. 10:21 de la mañana se encuentra con nosotros el doctor Idel Wechsler. Él es especialista en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública, pero él me ha pedido que por favor, educador y docente, que es lo que toda su vida ha hecho usted. Bienvenido. Muchas gracias, gusto de saludarte. Tenerlo nuevamente aquí en 7.3 Noticias. Exministro, viceministro y sobre todo docente, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas expectativas, pues, doctor Idel Wechsler, en relación a la educación en general en el Perú, ¿no es cierto? Este gobierno se plantea el reto de llegar, por ejemplo, al bicentenario de nuestra independencia con una educación gratuita a todos los niveles en el sector público, ¿no? Primario, secundario. ¿Cómo ve los planteamientos, estas modificaciones interesantes en el tema de educación? Bueno, a mí me parece que en el discurso el Premier en la investidura ante el Congreso puntualizó bien la necesidad en el campo del magisterio de generar un sistema de formación y capacitación docente sólido y contundente. Habló también de promover la enseñanza del arte, la educación física, la psicomotricidad y sobre todo en el campo de la educación tecnológica promover 26 institutos tecnológicos superiores de excelencia. Creo que son anuncios interesantes. Sin embargo, dada que la gestión del Ministerio de Educación proviene de 3 años atrás del gobierno anterior, cualquier evaluación, si bien hay que tener en cuenta el corte de aquí para adelante, hay que tener en cuenta también las políticas y medidas que se vienen implementando desde el gobierno de Humala y que por ser la misma administración van a tener impacto en su direccionalidad en los próximos meses. Entiendo su posición. Ahora, hay anuncios importantes, pero la expectativa se genera también por esta visión, ¿no? De integrar, por ejemplo, el arte, las ciencias, la educación cívica, un poco para formar ciudadanos, doctor Idel Wechsler. Estamos en un momento en el que vemos una crisis de valores, un aspecto que a todos nos conmueve y nos preocupa, que cada vez nuestros hijos o los jóvenes, en fin, estén inmersos en delitos y todo. ¿Cómo ve usted el tema de recuperar, por ejemplo, la educación cívica en la currícula? Bueno, ahí hay una leyenda urbana, mi querida María de Jesús. La formación cívica y ciudadana siempre ha estado en el currículo. Solamente que en los años 90 y en los primeros años de este siglo estuvo involucrada en un área que se llamaba ciencias sociales y en un área que se llama personal social. Pero a partir del 2009, el área de formación ciudadana y cívica existe de primero a quinto y secundaria. Como existe el área de arte, el área de educación física. Pero da la impresión que la educación cívica se sacó de la currícula, ¿no? Se sacó como área específica. Pero desde el 2009 es un área específica, independiente y con características propias. ¿Va esto a mejorar, por ejemplo, o hacer que nuestros jóvenes de pronto tengan mayor conciencia, el tema de identidad con el Perú, también con su propio país? El problema está en el área del civismo y los valores, que es algo que se está trabajando mucho en el Callao, dada las características de la emergencia, en un programa que se llama Valores y Disciplina, es que la formación ciudadana y cívica tiene que ser no solamente interiorizada, sino practicada. Pero no solamente practicada por la escuela, sino también por los actores sociales. Por ejemplo, ellos ven televisión, leen periódicos, están involucrados en las redes sociales y no siempre desde los ámbitos de la comunidad, desde los ámbitos públicos, se generan estímulos convergentes con la escuela. Te doy un ejemplo, el respeto a la intimidad, el respeto mutuo, el respeto a la tolerancia que debe haber en el debate y en la diversidad de opiniones. Y sobre todo, no se pone en juego a veces la honestidad, la veracidad, entre otros valores tan importantes como la cooperación y la solidaridad. Entonces, este es un tema integral, pero me parece bien que se fortalezca en este gobierno. El arte, la cultura.
obviamente confluyendo pues con el tema de la ciencia. No podemos descuidar las matemáticas, pero no solamente el tema es, por ejemplo, la ciencia, sino que el aspecto ya un poco desde el punto de vista emocional del alumno, del educador y también, por supuesto, de los alumnos, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, esto de los turnos? Ya no 2, sino 1, ¿no es cierto? Completo en la escuela. Me parece muy bien, pero... Propuesto por el presidente de la República, señalado. Está muy bien, yo lo apoyo. Lo único que pido es que no sea una declaración. Lo único que pido es que no vaya a ocurrir como los 1.600 colegios que tienen jornada completa en el gobierno de Humala, que tienen más horas de estudio, pero no tienen talleres, no tienen profesores capacitados, no tienen campos deportivos, etcétera. Bueno, se aumenta el presupuesto para educación, ¿no? En ese planteamiento. Claro, pero eso hay que arreglarlo. Así es. El gobierno de Kuczynski tiene que trabajar una unicidad entre la palabra, entre el discurso y la realidad. Ese es el gran reto. Y ahí yo quisiera sugerirle al presidente Kuczynski, se va a poner en práctica un nuevo currículo. Me parece bien. 3 horas de psicomotricidad inicial, 3 horas de educación física en primaria, 3 horas de inglés, de arte. Ha tocado un tema fundamental, sea como los idiomas, ¿no? Se pide, claro, por ejemplo, 2 mínimos, el originario, mínimamente el inglés, el chino, por ejemplo. Claro, pero... Definitivamente. No hay profesores. Entonces, si va a ser una declaratoria la creación de estas asignaturas en primaria y en inicial, estamos comenzando mal. Yo creo que ahí hay que avanzar poco a poco. Y trabajar porque en el docente, la idea es ¿no? muy buena. ¿Cuál sería ese desafío, doctor Idelferle? Porque evidentemente hablar de la educación hablamos del alumno, de infraestructura, de colegios, de computadoras y todo lo que ello representa. Pero trabajar en el docente, ¿de qué manera? Bueno, hay que capacitarlo permanentemente y hay que generarle una carrera magisterial que no sea precaria. La ley de institutos conllevaría, por ejemplo, la creación de esta carrera de docente superior, sí, ¿no es en cierto? el campo de las instituciones de educación superior, y teniendo, ojo, pedagógica. El tema productivo en nivel de institutos. ¿Qué le parece? A mí me parece que la ley es un acierto. Y la carrera docente para los maestros también es un acierto. Y ahí felicito al Congreso por haberla retomado y espero que... Ha tomado su tiempo, pero salió finalmente. Bueno, pero... se acaba de retomar en 3 meses, la aprobó. Nosotros pensábamos que se iba a demorar mucho y espero que ahora el Ejecutivo la promulgue. Ahora, eso es muy importante. El tema es viabilidad financiera. Correcto. Porque la nueva carrera para los docentes de los institutos está muy bien. Va a haber bachillerato, va a haber licenciatura, sueldo, ¿no? Pero tiene que haber las condiciones económicas y materiales para que eso se lleve a la práctica. Y ese es el gran reto. Como es el reto de tener buenos profesores, buenos talleres, y mejorar para que el arte, la música y la educación física ¿Por qué el Perú sean está una tan realidad? atrás, doctor Betzler? La comprensión lectora, ¿no es cierto? Todos esos desafíos que Vamos se tienen avanzando en comprensión lectora, en primaria. En secundaria es el problema. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? En la última evaluación censal durante el gobierno de Humala, en el año 2015, hemos tenido un resultado bien desastroso. De cada 100 alumnos, 15 comprenden lo que leen en segundo y secundaria. 10 dominan básicamente la matemática y 12 o 13 en escritura. Ahí este gobierno tiene un gran reto. Por eso es que el ministro Saavedra tiene que sumar reflexivamente, críticamente, cambios, continuidad y cambios para mantener lo bueno, corregir lo regular y generar cambios significativos que permitan lograr los objetivos del gobierno del presidente Kuczynski. Ahora hay un plan intercultural bilingüe también, ¿no?, que se alienta en nuestro país con total justicia, ¿no es cierto? El Ministerio de Cultura impulsa, por ejemplo, este programa de intérpretes, pero el tema intercultural bilingüe tiene que ver con un tema de identidad y de necesidad también para muchos peruanos en el Perú. Por supuesto, una gran cantidad de escuelas, sobre todo que están en las áreas rurales, tienen como lengua originaria el chipibo, el achaninca, el aymara, los diferentes tipos de quechua, que son un montón. Sobre todo tiene el problema de las lenguas amazónicas,
muchas de las cuales ya tienen alfabeto gracias a un excelente trabajo del Ministerio que comenzó el año 2005 en el gobierno de Toledo, continuó el gobierno del APRA, continuó el gobierno de Humala y estoy seguro que lo continuará el gobierno de Cuchilla. Bueno, entonces usted está a favor del tema de la ley del instituto, por supuesto, que homologa, ¿no es cierto?, y va a permitir una nueva carrera también para aquellos docentes de educación superior, el turno de uno solo. Siempre y cuando el inglés, vaya poco a poco y se den los recursos suficientes para avanzar. Perfecto. Gracias, señor experto, como siempre, nuestro invitado esta mañana, el especialista del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad Martín de Porres, además docente, señor, y del PECSEGA. Pausa, amigos. Muy gentil, 10:32 de la mañana, vamos al corte y le tenemos más, no se vayan.